Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos y como por arte de magia, al oírme hablar, les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Hoy te voy a hablar de las inteligencias, porque tú eres muy lista. Y este motivo que te estoy tocando es el que he elegido hoy para empezar este capítulo. Se titula Cuando amanece. Y lo puedes escuchar en mi CD Vida que publiqué el año pasado. Yo este tema cuando lo estuve escribiendo, y hace un par de años, recuerdo que me imaginaba ese momento que empieza a salir el sol, si alguna madrugada te toca levantarte pronto y aún es de noche, y ves cómo empieza a amanecer, ¿no? Pues este justo momento en que el sol se abre paso a un nuevo día, yo imaginaba esta melodía. Y hace unos meses, viajando en coche, me tocó viajar cuando empezaba a amanecer. Y en el momento que el sol despuntaba, yo en mi coche escuché esta canción, Cuando amanece. Bueno, y aquí tocándote un trocito, si te apetece escucharlo, pues todo el tema, pues puedes, como todos mis temas, están en las plataformas digitales como Spotify, por ejemplo, ¿no? Y este Cuando amanece, pues está en el CD Vida. Y ahora ya entrando en el tema de hoy, en la temática que he titulado las inteligencias, porque si te fijas en el título del podcast, del episodio, está en plural, las inteligencias, no la inteligencia. ¿Y por qué lo pongo en plural? Porque en realidad hoy os explicaré algo que, como siempre os digo, pues no es una invención mía. Ya me gustaría haberme inventado cosas tan maravillosas y teorías tan bonitas, ¿no? Pero en este caso os vengo a hablar de lo que supone la inteligencia desde diferentes puntos de vista. De entrada, si nos fijamos en el origen de esta palabra, inteligencia, nos remontamos a su origen etimológico en latín, en donde es intelligentia. Y esta palabra está dividida a su vez por dos palabritas, que son inter, que significa interior, y legere, que significa leer, elegir, comprender. Por tanto, y según nos afirmaba el gran filósofo Sócrates, inteligencia es leer en el interior. Decía Sócrates que todo el conocimiento está en tu interior. Y de ahí Sócrates creó lo que acabaría siendo la mayéutica socrática, que es sacar lo que tú tienes en tu interior gracias a que te hagan unas preguntas poderosas, unas preguntas potentes, ¿no? Las preguntas poderosas que te hacen pensar son lo que en coaching es la manera de poder extraer toda esa sabiduría y todo ese conocimiento que tenemos en nuestro interior, como seres inteligentes.
Y, de hecho, cuando yo era pequeño, recuerdo que a veces nos pasaban en clase un test de capacidad intelectual, ¿no? Eso era la etapa de EGB, hace muchísimos años ya, ¿no? Y recuerdo que estábamos en clase y venían a clase y de repente entraban unos señores que debían tener 30 años, pobres, pero claro, que yo los veía como ya señores, ¿no? Con esos trajes y esas corbatas. Y venían con un maletín. Y imaginad lo que supone, si algunos o algunas de vosotros pues están pensando en eso, pues que supone que en una clase de primaria entraran dos señores ajenos a nosotros con unos maletines, ¿no? Y resulta que esos señores venían a pasarnos un test de capacidad intelectual. Un examen, vaya, venían a hacernos un examen. Y sin avisar, o sea que nos encontrábamos todos mirando con esa carita de niños que asustados, ¿no? De qué quieren estos señores, ¿no? Bueno, sacaban de ese maletín unas fotocopias y las repartían en los 40 alumnos que estábamos en clase en aquel momento. Teníamos una hora más o menos para hacer ese test y al final de los resultados de ese test se sabría cuál era el coeficiente intelectual de cada uno de nosotros. Vaya que en unos días toda la clase, porque además luego se hacía público el resultado, toda la clase sabía quién sería el más listo de la clase, los que estaríamos en el montón y luego también pues, los que estarían marcando los coeficientes más bajos de coeficiente intelectual. Vaya, lo que en aquel momento era bastante fácil que llamaran los tontos de clase, ¿no? Sí, un poquito así. Y bueno, era una situación realmente bastante angustiosa, ¿no? Ponerte a hacer un examen que muchas veces no entendías y que había preguntas tipo jeroglíficos, fórmulas matemáticas, o el famoso ejercicio aquel de que cuando un tren sale de Málaga a las 8:15 y otro sale de... ¿no? Os acordáis seguramente, ¿no? Muchos de vosotros. Bueno, si te acuerdas de ese momento, pues supongo que ya sabes qué era esa situación de hacer este test de capacidad intelectual. Y en ese momento muchos niños pues no entendían los ejercicios, algunos estábamos muy nerviosos. Y yo recuerdo incluso en la clase cuando ocurría esto, pues a algún niño se le escapaba el pipi, ¿no? Porque estaba de los nervios y estaba en silencio. Era una situación bastante angustiosa, ¿no? Bueno, la cosa es que yo siempre echaba en falta que en estos ejercicios que nos preguntaban a todos, en donde todo era de cálculo prácticamente, de matemática, yo siempre eché de menos la fotocopia perdida, aquella, en donde se preguntara si sabía tocar el piano, por ejemplo, ¿no? O si era capaz de componer una melodía, si era creativo como para hacer un poema, si era hábil haciendo amigos, si era hábil jugando a la pelota. Estas preguntas no nos las hacían, ¿no? Entonces, todo el resultado de ese test acababa resumiéndose en saber el coeficiente intelectual, pero únicamente en una de las inteligencias que más tarde Howard Gardner nos explicaba. Ese test estaba basado en la inteligencia lógico-matemática, por tanto sabíamos quién de la clase era el más listo y quién era el menos listo, pero únicamente calculando y resolviendo jeroglíficos, no haciendo poemas o canciones o coreografías por la clase. Eso no nos lo habían preguntado, ¿no? Curiosamente, se establecía un ranking, a veces no oficial, de los que eran los más listos en la clase, pero luego había otro ranking de los que salíamos al patio y dominaban la pelota como nadie y eran los mejores del equipo, que no eran precisamente a lo mejor los más listos que eran en matemáticas. Y luego también estaba el ranking de la niña o del niño que se relacionaba mejor con sus amigos, que tenía una habilidad tremenda para relacionarse con los demás y a lo mejor le iba muy mal las matemáticas, ¿no? Había muchos rankings y había un ranking del que sabía más música en la clase. Y ahí estaba yo. Pero claro, yo estaba allí como el que cuando había un piano en la clase, cuando íbamos al aula de música, venga, Tolmos, ¿no? Toca. Y todos a mi alrededor escuchándome. Ahí yo era el más listo, pero no en matemáticas.
Ahí yo era el más listo, pero no en jugar a la pelota. Allí yo era el más listo, pero no en hacer poemas. Y yo no lo sabía, en ese momento como niño no lo sabía, pero con este nombre que os he dicho hace un momentito, Howard Gardner, este revolucionario psicólogo, empezó a hablar a partir de los años 80 de las inteligencias múltiples. ¿Qué quería decir esto? Pues que Gardner afirmaba que aquí no había nadie que fuera inteligente y alguien que no lo fuera, sino que cada persona debía descubrir en qué podía llegar a ser más inteligente. O dicho de otra manera, en qué podía ser más habilidoso, en qué podía tener más capacidades, más talento, tener un don especial, ¿no? Y entonces, una de las cosas que hizo Gardner es, en su publicación Frames of Mind, en el año 83, hablaba de las 8 inteligencias básicas. Y las inteligencias básicas, esas 8 que Gardner decía, sí, la primera, una de las primeras de las que hablaba él era la lógico-matemática, que era esa inteligencia o esa habilidad que tenían las personas con los números, con las fórmulas, con el cálculo, con la estadística. Y de ahí, pues en el futuro saldrían científicos, investigadores, personas que ahora están trabajando en la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Las relaciones lógicas, matemáticas. La lógico-matemática era una de las inteligencias. La del test, ¿os recordáis ese test que os hablaba? El test famoso. Pero luego también había otra inteligencia que Gardner decía que era la lingüístico-verbal. Lingüístico-verbal. El tener habilidad con las palabras, saber escribir, amar la lectura, comunicar de manera efectiva. Quizá ahí saldrán los futuros escritores, profesores de literatura, periodistas, monologuistas, guionistas, escritores de novelas, que tendrán habilidad con las palabras y a lo mejor muy poquito con las matemáticas. Gardner nos hablaba también de la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. De hecho, estas dos inteligencias, la interpersonal y la intrapersonal que ahora os describo, son las que un poquito más tarde, no mucho, Daniel Goleman, el referente en la inteligencia emocional, unía estas dos inteligencias, la interpersonal y la intrapersonal, en lo que nos hace hábiles para gestionarnos emocionalmente, con esa inteligencia emocional. Pues bien, la interpersonal se refiere a cómo nos relacionamos con los demás, con las personas que estamos rodeados. Si estamos aceptados en nuestros grupos de amigos, si nos mostramos abiertos a nuevas relaciones, si somos sociables. Eso es una inteligencia, una habilidad interpersonal que no todo el mundo posee en el mismo grado. Hay personas que llegan a un trabajo el primer día como un trabajo nuevo, se encuentran con todos los que van a ser sus nuevos compañeros. Y hay personas que el primer día ya se están haciendo un café con alguien, van a cenar con alguien y en 2 o 3 días parece que trabajen allí desde hace años, ¿no? Se han relacionado muy rápidamente. Y hay otras personas que a lo mejor son más introvertidas y no se relacionan tan fácilmente el primer día, ¿no? Pues eso es una habilidad también, la interpersonal. Y la inteligencia intrapersonal, esa intra sería la que hace relación hacia adentro, ¿no? Hacia adentro nuestro. Cómo nos vemos hacia adentro. Es una capacidad que necesitamos para preguntarnos, por ejemplo, cómo soy, cómo siento, cómo aprendo, cómo evoluciono. ¿Qué tal he estado hoy en el trabajo, en la clase, con los amigos, en casa, con la familia? ¿Cómo puedo mejorar mi comportamiento? Estas preguntas que te haces hacia tu interior está basado en esa habilidad, en esa inteligencia intrapersonal. Gardner iba un poquito más allá y hablaba de la inteligencia naturalista, la que hace referencia a la naturaleza, a la biología, al mundo animal, las montañas, los caminos, los paisajes. No únicamente desde el punto de vista de que te guste la naturaleza, ¿no? Sino desde la capacidad de poder interactuar, ser investigador de la naturaleza,
aquellas personas que los dejas allí en una montaña perdidos y no les, no les tienes que ir a buscar porque les encanta estar allí observando la naturaleza, investigando los animales, ¿no? No todo el mundo ni le gusta ni es hábil para eso, ¿no? Para la inteligencia naturalista. Y otra de las habilidades que nos hablaba Gardner es la cinestésica, es la capacidad para controlar los movimientos de nuestro cuerpo, para coordinarnos, ¿no? Quizás para bailar, quizás para danzar, para jugar al fútbol, al básquet. Bueno, el cómo coordinamos nuestra parte psicomotor, nuestros brazos y nuestras piernas. Hay personas que nacen con esa inteligencia o con esa habilidad para tocar la pelota y se convierten en el futuro pues en deportistas, en jugadores de fútbol. Aman aquello y además, además tienen habilidad, ¿no? En cambio otros pues nos dan una pelota y antes de que llegue la pelota ya nos caemos al suelo, ¿no? Y seguimos con otra de las inteligencias de Gardner, la espacial, la que hace referencia al espacio. Ser hábil mirando el espacio, pero no el espacio de arriba de la luna, no, el espacio que nos rodea. Crear edificios, calcular distancias, levantar estructuras arquitectónicas. En un solar, en un trozo de tierra, una persona que sea hábil en la inteligencia espacial, pues ahí está viendo ya un edificio, está viendo ya una figura, una escultura, ¿no? Está relacionada también con la habilidad de situarse geográficamente, situarse en el espacio, ¿no? La inteligencia espacial. Y me queda no diría que la más importante, pero sí la más importante, al menos para mí. Y hace referencia justamente a lo que ahora estoy haciendo mientras estoy hablando, que es tocar el piano. La inteligencia musical. Es esa habilidad para la música, para crear música, de tener sentido rítmico, de tener sentido de la interpretación, de cantar, de escuchar melodías, de explicar música, enseñar música. La inteligencia o habilidad musical es una de las que Gardner describía en sus 8 inteligencias básicas. Y claro, cuando yo leí a Gardner por primera vez ya hace muchos años, casi me emociono, ¿no?, cuando leí que Gardner decía que existe la inteligencia musical. Y yo volví a recordar el test que me hicieron en primaria. ¿Y por qué no me habían preguntado si sabía tocar el piano, si sabía componer una canción? Quizá ahí mi resultado como coeficiente intelectual hubiera sido un poquito más alto que el que me hicieron, ¿no? La teoría de las inteligencias de Gardner es verdad que marcó una nueva manera de valorar la capacidad intelectual de las personas. Fue muy novedoso, aunque ahora sea algo que incluso en muchos entornos ya empieza a parecer algo viejo, lo de las inteligencias múltiples, porque sobre todo la neurología en la educación pues está avanzando muchísimo a través de investigaciones, y ya se empieza a hablar que realmente ya no es que seamos inteligentes en una de esas inteligencias básicas de Gardner, sino que las habilidades y los talentos van mucho más allá que esta manera tan segmentada de ver la capacidad intelectual, ¿no? Y se está hablando del ADN emocional, por ejemplo, y se está hablando de las personas T, que en una T se combina la parte vertical de una letra T, la parte vertical se habla de que son las habilidades duras, las hard skills, en donde están los estudios, las formaciones, los cursos, los másters, esos currículums tan increíbles, y luego en la horizontal de la T, la de la letra T, esa horizontal, son las habilidades blandas, las habilidades sociales,
las soft skills, ¿no? Las que nos hacen ser personas que nos relacionamos bien con los demás. En uno de estos próximos capítulos os hablaré de lo que son las habilidades sociales. Pues bien, se está ya analizando lo que es la capacidad y lo que es la inteligencia humana ya desde muchos ámbitos mucho más amplios que los que Gardner nos hablaba, ¿no? Pero bueno, creo que era súper importante dedicar un capítulo a esto, ¿no? Y además, pensar que cuando Gardner nos hablaba de las inteligencias múltiples lo hacía en unas décadas, en los años 70, 80, en donde, por ejemplo, no existía aún el ordenador como un objeto que era doméstico en casa, ¿no? En los años 70, 80 pocas personas tenían un ordenador en casa, ¿no? A partir de los años 90, 2000 ya casi era bastante habitual y ahora es que prácticamente no es que haya uno, es que haya 4 o 5 en casa, ¿no? De ordenadores. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Gardner no pudo escribir sobre una inteligencia cibernética, por ejemplo, ¿no? La inteligencia o la habilidad que nos hace hábiles para las máquinas electrónicas, para la tecnología. Y hoy día sabemos que hay muchas personas que son muy hábiles con los ordenadores, tienen una inteligencia para las máquinas por encima de los demás. Y también hay personas que cogen el mouse del ordenador y se les cuelga el ordenador sin haber hecho nada, ¿no? También. Gardner quizá también nos podía haber hablado de una inteligencia espiritual. Sí, las personas que tienen esa habilidad para dedicarse al mundo religioso, para la plegaria, para la espiritualidad, para la meditación, la trascendencia, son personas que están muy ligadas a las causas solidarias, al crecimiento personal, y no todo el mundo sirve para eso. Bueno, visiones diferentes de lo que me encanta a mí leer y seguir sobre el desarrollo del talento humano, como en otros capítulos os voy hablando, y algunas frases que tengo anotadas que os aporto siempre que puedo porque son frases que luego te hacen pensar mucho, ¿no? Y hay alguna de ellas, como por ejemplo, una que nos dejó Immanuel Kant, que decía: se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Y Francis Bacon decía: un hombre sabio se buscará más oportunidades de las que se le presentan. Y Víctor Hugo, sobre inteligencias, nos decía que las inteligencias poco capaces se interesan en lo extraordinario, las inteligencias poderosas en las cosas ordinarias. Mientras los necios deciden, los inteligentes deliberan. Plutarco. Nada es más peligroso que una idea cuando no se tiene más que una. Émile Cartier. Bueno, y ahora os voy a dejar una frase final, que es la que, de todas las que tenía anotadas, pues me gusta mucho leerla y pensarla, ¿no? Y aportar esa visión un poquito más, quizá más espiritual, ¿no? Y más trascendente, ¿no? No sin antes agradecerte que estés escuchando este capítulo, este nuevo capítulo, que ya van unos cuantos, que puedas suscribirte al canal en donde lo estás escuchando, iVoox sobre todo, o Spotify también, y que semana a semana pues puedas seguir escuchándome y, por supuesto, comentando cada episodio, compartiendo el episodio con alguna persona que creas que le puede gustar esta temática o estos episodios que estoy haciendo. Pues bueno, de esta manera la verdad es que contentísimo de que cada semana vaya creciendo más y más la audiencia de este podcast. Bueno, pues la frase final con la que me despido en este episodio es de Anatole France y decía esto: las verdades que revela la inteligencia permanecen estériles. Solo el corazón es capaz de fecundar los sueños.